viajado, pues es algo que no es muy frecuente. Yo desde luego es la primera vez que lo hago en mi ya larga trayectoria académica, ya muy cercana a la jubilación, en la que estoy. Pero lo hago con ganas y lo hago con mucho gusto, con muchísimo gusto, porque Roberto Jiménez Quero, precisamente, se lo merece, se lo merece. Cierto que él no tiene un currículum extenso, su juventud y su... no tiene un currículum extenso, no tiene grandes publicaciones, no ha asistido a muchos congresos, pero ni falta que le haga, porque ha hecho otra cosa muy importante, que es esa pasión que él siente por la lengua y por la cultura árabe, llevarla hasta las últimas consecuencias. Formarse en la lengua árabe y también viajar por muchos países árabes, pero no como un simple turista, sino con un alto grado de inmersión lingüística y cultural. Lo cual el bagaje que tiene ya es muy, muy amplio. Yo que sé la de países que la conocen, no solamente árabes, sino desde el entorno árabe, islámico en general, que yo a su edad pues, no conocía ni la mitad de la mitad de la mitad de lo que hay por aquí. O sea que realmente lo que en ese punto casi siguiendo las huellas de Ibn Battuta o como un Domingo Varía del siglo XXI, pues él se ha formado en el campo de la batalla, pero al mismo tiempo no ha renunciado al estudio, ha abandonado y él está ahí también compaginando ambas cosas. Sé que muchas de esas creencias, esa pasión que él siente por la lengua, por la cultura árabe, las ha mamado las instituciones de familia, porque le han transmitido pues, ese entusiasmo y ese interés por las bellas letras y por todo lo que se refiere a la lengua y la literatura que él le apasiona. Pero ya digo, no se ha conformado con eso, sino que esto ha llevado hasta las últimas consecuencias. Yo ya podría contar más cosas que él me ha contado sobre su vida y que yo también me ha hecho partícipe de ella, su vida académica y sus gustos, sus pasiones, etc., aparte de la lengua árabe, de la cultura árabe, y también de la clase podría contar, pero yo creo que lo mejor es que yo ya guarde silencio, me calle, me convierta por unos minutos, rato, en alumno suyo, me siente de abajo para aprender todo lo que me cuenta y nada, quiero terminar dando las gracias a Roberto por compartir con nosotros toda esa experiencia que tuvo en Irak y que bueno, no es la primera vez que él ha participado en la Biblioteca de Al-Ándalus. También agradecer a toda la Fundación Paradigma y a todos los miembros que la componen, desde los patronos hasta el último funcionario que han hecho posible que este acto se pueda realizar, y en especial también a la coordinadora de actividades culturales, la profesora Liguera, que no ha podido acompañarnos hoy. De modo que yo, eso, soy tu alumno. Bien, ¿se me oye? Bueno, primero de todo, muchas gracias Rafael por la presentación. Muchas gracias también, como ha dicho usted, a la Fundación Paradigma y a los que han hecho posible esta charla. Y bueno, sin tardar más, nos vamos a ir metiendo un poco en lo que es Irak. Vale. Yo creo que cuando se menciona el nombre de ciertos países, cuando se habla de Irak, se habla de Afganistán, se habla de Irán, del Yemen, pues son nombres que, aunque uno no sepa nada de la cultura de estos países, ni de esta religión, ni de nada, son nombres como que inspiran un poco de temor, de miedo. Pero bueno, yo he estado allí y he vuelto vivo, entonces, o sea, se puede ir a Irak y volver vivo, entonces creo que es interesante descubrir un poco qué es lo que nos presenta estos países. Y titulo esta conferencia, Recuerdos de Oriente e Imágenes de Oriente, Irak, el origen de todo, porque realmente el origen de todo lo que tenemos hoy en día en la sociedad como avances, quitando lo romano y quitando lo posteriormente islámico, viene de Mesopotamia, prácticamente. La agricultura, la ganadería, incluso la escritura,
vienen de lo que hoy en día es Irak. Bien, primero voy a presentar un poco cómo es geográficamente Irak, que creo que es bastante interesante y creo que es necesario. Irak es un país árabe, es un país de mayoría musulmana, es un país que linda, que tiene fronteras con Irán, con Turquía, Siria, Jordania y Arabia Saudí, y que por definición es una tierra entre ríos, como se llamaba, se llamó en cierto momento Mesopotamia. ¿Qué ríos son estos? Pues tenemos aquí el Tigris al norte y el Éufrates al sur. Bagdad está a las orillas del Tigris. Esto que vemos aquí, estas flechas, son el recorrido que yo hice durante más de 2 semanas en Irak. Yo llegué a Bagdad en el vuelo y del vuelo me desplacé en un viaje hacia el norte y en otro viaje hacia el sur. El viaje del sur primero fue al Madani, que ahora mostraré fotos que son restos arqueológicos, y de Al-Madani a Karbala, y de Karbala a Babilonia. Karbala no sé si os suena, pero es una ciudad islámica sagrada chiita impresionante, de la que vamos a ver fotos, y Babilonia, pues creo que todo el mundo tiene en su mente un poco o le suena al menos lo que es Babilonia. Solimania, que es lo que vemos aquí al norte, es una ciudad montañosa del Kurdistán iraquí, que ya está casi en la frontera con Persia, con Irán, que está a 20 kilómetros, y es muy bonita y vamos a verla también porque merece mucho la pena por la naturaleza, sobre todo. Bueno, el Kurdistán, ¿qué es el Kurdistán? Yo lo acabo de mencionar. El Kurdistán es una zona de Irak, no es un país, es una región, ¿vale? Es una región del norte y noreste de Irak, que además ha tenido muchas tensiones con el Irak federal, que es lo que vemos en marrón, Irak federal y el Kurdistán en el norte, y que hay incluso pues, pretensiones independentistas, pero no solamente de Kurdistán en Irak. Kurdistán también hay en Turquía, Kurdistán también hay en Irán. Entonces, como que se pretende formar un Kurdistán independiente, no llega a darse eso, pero incluso hoy en día hay división, hay cierta división, porque incluso para las visas. El Kurdistán es una zona muy, digamos, modernizada, es una zona a la que los europeos suelen viajar cuando van a Irak. El Irak federal es otra historia, es el Irak profundo, es el Irak que todos tenemos en la cabeza, más árabe, más duro, por así decirlo, para el europeo. Esta es la bandera del Kurdistán, es la roja, blanca y verde con el sol en medio. Y esto no es árabe, eso que está ahí escrito, es kurdo. Mesopotamia, como habíamos dicho, recibe su nombre del griego, la tierra entre los 2 ríos, que son, hemos dicho, el Tigris y el Éufrates, y son 2 ríos que han conformado la historia de la humanidad. Hay ríos que yo creo que la historia está unida a ellos. Uno de ellos es el Nilo. Decían los antiguos que Egipto es un milagro del Nilo, el padre Nilo, decían los historiadores. Y yo creo que de Mesopotamia la razón de ser es el Tigris y el Éufrates, porque realmente uno, cuando llega allí, dice, pero esto es creciente fértil, pero si esto está seco todo, si esto todo es desierto, ¿dónde está lo verde? Pero la tierra es tremendamente fértil. Aunque haya predominantemente desierto, la tierra es muy fértil. Gracias a eso, gracias a los 2 ríos, no solamente al agua, sino a la riada que siempre han ocasionado, que abonaban todo el entorno, por lo tanto la agricultura allí era una bendición del cielo. Y precisamente por eso no es casualidad que la agricultura surgiera allí y no surgió en otro sitio. Surgió allí porque la tierra, el suelo, es un sustrato perfecto para el cultivo. Estos 2 ríos que estamos viendo a la izquierda es el Tigris, es el que pasa por Bagdad, o mejor dicho, la ciudad que se asienta a orillas del Tigris, porque se asienta allí la ciudad por el Tigris y no el Tigris por Bagdad. Junto con el Éufrates, yo creo que son dos ríos míticos que cuando uno los ve, pues a mí por lo menos se me pone la piel de gallina. Porque, como dije ayer en una entrevista que me hicieron, uno a orillas del Éufrates siente que está en la casa de sus padres. La casa de los padres que son comunes a todos y que vivieron allí hace miles de años y que realmente nos transmitieron lo que es el sentido de lo que es nuestra vida hoy en día en muchos aspectos, incluso en aspectos que podemos hasta ignorar, que creemos que son del presente totalmente. El Éufrates es un río tremendo, es un río violento, es un río con muchísimos torbellinos, es un río que da miedo y que incluso llega a alcanzar en algunas cimas 40 metros de profundidad. Es algo tremendo. El Tigris es un poquito más ancho, es más tranquilo y son las 2 únicas zonas casi en Irak que provisionan al país de pescado. Porque tiene una parte de playa, que es Shat al-Arab, que es la playa de los árabes, que es la traducción, pero realmente está muy lejos y los medios de transporte tampoco son buenos. Entonces, el único pescado que se come es el maskuf, que es la carpa del Tigris, abierta en canal y sazonada con multitud de especias, que está muy buena.
Aquí estamos viendo el Tigris de nuevo en una perspectiva en la que estoy en un barco, surcándolo de noche. Esta fue la noche en la que yo llegué a Irak, era una noche de luna llena, de enero, y de las primeras actividades que hice fue irme a la calle de Mutanabbi, que es una calle famosa allí central, en la que hay un puerto fluvial al final que desemboca en el Tigris, y uno puede coger una barquita y remontar o pues moverse durante un periodo por el Tigris, que creo que es una de las experiencias más impresionantes de Irak. A la derecha podemos ver a Nabucodonosor II, que es uno de los reyes más importantes del pasado de Irak, del pasado de Mesopotamia, que podemos ver pues enaltecido, o podemos decir que reverenciado, en muchas estatuas a lo largo de todo Irak. Yo creo que el camino por Irak y por Mesopotamia no puede empezar sin hablar de quién es Gilgamesh. Gilgamesh era el rey de Uruk, que era una ciudad de Mesopotamia, de la Mesopotamia antigua, que perseguía la inmortalidad. Comenzó un viaje que lo llevó hasta las profundidades del abismo azul, como lo llama el propio poema, y que no sabemos lo que es, que quizá puede ser el Éufrates, como hemos dicho, de 40 metros, es un abismo, o que puede ser el Tigris, o que puede ser el mar, no lo sabemos. Un camino que lo llevó a las orillas del gran océano, del abismo azul, al que se adentró en el gran abismo buscando una planta que le habían dicho que si la ingería sería inmortal siempre. La historia es mucho más larga y la destaco porque es el primer registro de una historia escrito que tenemos en la historia del ser humano y del mundo. El primer registro escrito es de Irak, es la epopeya de Gilgamesh. La historia es muy larga, es tremenda, pero voy a destacar solamente que Gilgamesh al final no consigue la inmortalidad en la historia, pero puedo decir que sí la alcanzó, porque realmente hoy, 3.000, 4.000, 4.500 años después, estamos hablando de quién fue Gilgamesh a través de ese milagro que es la escritura. Si no, nadie sabría quién es ese hombre y sus aventuras. Eso también nació en Irak, la escritura. Si seguimos avanzando un poco en el tiempo y en los periodos de la historia de Irak, nos encontramos Babilonia, nos encontramos Asiria. Aquí tenemos los dos Lammasu, que es como se llaman estos toros androcéfalos con cabeza de hombre, y que en el fondo eran unos símbolos apotropaicos, es decir, eran unos amuletos, eran unos talismanes que protegían en contra del mal, de los malos espíritus, que digamos que ahuyentaban el mal que podía venir de otras personas y simplemente pues de la naturaleza. Son unas figuras realmente sorprendentes. En la foto no se puede apreciar casi, pero son gigantes. Hay algunos que miden 5 metros de altura, con un grado de detalle increíble. Mucho se ha hablado del arte egipcio y mucho se habla de los grabados egipcios de los templos, pero para mí, con mucho, lo supera el arte babilónico y asirio. Hay detalles de la fisionomía y de músculos de las piernas de figuras en tallas y en esculturas mesopotámicas que son realmente de poner los vellos de punta. Una de estas un ejemplo de esto es los Lammasu, como decíamos, la barba que tienen tallada al milímetro, figuras que han sobrevivido 3.000, 4.000, 5.000 años en algunas ocasiones, enterradas, es de un grado, como decía, de detalle sobrecogedor. Estas esculturas, cabe decir que están en el Museo Iraquí de Bagdad. Es un museo que está en Bagdad, como su nombre indica, y es el que acoge el mayor número de piezas mesopotámicas que hay en el mundo. Es verdad que hay ciertos, pues el Louvre, el Museo Británico, tiene muchas piezas, pero realmente el museo in situ que tenga piezas más interesantes, más grandes, más impactantes, es el Museo Iraquí de Bagdad. Y además está vacío, porque como a la gente le da mucho miedo ir a Irak, pues estaba yo solo, prácticamente. Iba un político, no sé de qué país, con 7 o 8 guardaespaldas, y luego estaba yo, y luego había 4 o 5 iraquíes, no había nadie más allí. Pero es un placer realmente, porque ves a este genio protector que está a la derecha, que como digo puede medir prácticamente 4 o 5 metros, no me voy a acercar más, pero en proporción yo podría estar más o menos aquí, no sé si ve el puntero, yo podría llegar por aquí, es una figura realmente sobrecogedora. Es un genio protector, le ven ustedes las alas aquí, y está haciendo una ofrenda al rey. Tiene esta especie de bolsito y esta especie de comida que tiene en la mano. Es típico de las figuras de ofrenda de la antigua Mesopotámica, grabada en piedra. Aquí tampoco se puede apreciar muy bien, pero esto es lo que yo me refería. Los detalles de la fisionomía, del gemelo en concreto, del genio protector, es sobrecogedor. Y no tiene nada que ver con los grabados egipcios, con todo mi respeto, que me encanta Egipto y lo he visitado 2 veces.
que son figuras mucho más estilizadas, más simples, menos relieve. El grado de realismo es prácticamente fotográfico. Estamos hablando de 4.000 años atrás. Aquí vemos más, las masus, vemos dos, y vemos que está perfectamente. O sea, que no es una ruina. Esto podría haber sido tallado ayer mismo. Vemos cómo acaba la sala, vemos las plumas, los detalles, vemos las costillas del lanmasu. La cara es lo que ha sido en algunas ocasiones un poco más dañado, quizá por el paso de religiones más iconoclastas, o por el tiempo simplemente. Pero el resto de la figura es algo intacto. Si seguimos avanzando por la historia de Mesopotamia, llegamos a Babilonia, que se le llama muchas veces la Grande, porque dicen que no había ciudad que se le pudiera comparar, ni en tamaño, ni en magnificencia, ni en grandeza. Cuando uno llega a Babilonia, que obviamente son unas ruinas, lo que se encuentra es eso, de la izquierda, esas palmeras, es decir, nada, no hay nada. Usted va por allí, por la carretera que tiene rayas blancas y amarillas en Irak, y lo que ve es eso, ve palmeras de hierbajo, de una planicie así más o menos poco interesante, pero debajo de todo eso lo que se encuentra es esto, que tampoco puede parecer muy interesante, porque bueno, pues tampoco es unas ruinas así que digamos muy llamativas, ¿no? Pero bueno, son las ruinas de Mesopotamia y en concreto de Babilonia, una ciudad en la que, o de la que partieron todos los imperios. O sea, Babilonia fundó una cantidad de ciudades, fundó una cantidad de imperios y de una relevancia en el curso de la historia que es prácticamente difícil de definir y difícil de abarcar en una conferencia de una hora. Pero bueno, les quería decir con esto que las excavaciones de Mesopotamia en general y las excavaciones de Babilonia en concreto están en pañales. No hay dinero para excavar, no hay dinero para nada, pero mucho menos para excavar y buscar cosas que dice la gente de allí. Bueno, pues sí, pues es curioso, es bonita la pieza, pero que tampoco me soluciona ni eso nada en mi vida privada. Entonces, no hay dinero y tampoco hay mucho interés. Por el pasado es lo que yo vi. Y en Irak hay bastante más interés que en otras zonas del mundo árabe. Pero tienen esa especie de estigma que yo vi allí un poco, pues, de dejadez, la verdad. Y creo que puede estar un poco ocasionado también por la pobreza. Pero bueno, todo lo que podemos ver levantado hoy en Babilonia, porque cuando uno llega a Babilonia es eso, la planicie inmensa sin nada más que palmeras, y luego se encuentran unas pequeñas ruinas, que es lo que hemos visto antes, y luego se encuentran unos muros perfectos como esos de ahí, levantados hasta con las almenas. Ni una almena se ha caído. Y dices, madre mía, pues tiene 3.000, 4.000 años y no se ha caído ni siquiera un ladrillo. No, eso es moderno. Eso lo levantó Saddam Hussein en el año 1989. Y hay una cosa muy interesante, hay una cosa muy interesante y muy curiosa que podemos destacar, es estos dos ladrillos. Estos dos ladrillos están dentro del templo norte de la ciudad de Babilonia. Es el templo en el que han sucedido sucesos, valga la redundancia, históricos clave en la historia del mundo.